Muy buenas noches. El Partido Naranja vive momentos agridulces. Movimiento Ciudadano está partido tras el destape de Jorge Álvarez Maínez como su precandidato presidencial, mientras sus líderes nacionales y el gobernador de Nuevo León prepararon todo para el lanzamiento de su abanderado. En su principal bastión, Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro cuestionó, como ha hecho desde hace meses, las decisiones que toma su partido, desmarcándose de este nuevo anuncio partidista. Un capítulo más de la novela naranja. He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi Estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México. Una reunión en la que se abrió un espacio de diálogo que me parece era importante generar para reflexionar sobre el futuro de este proyecto, con apertura y con voluntad para hablar las cosas de frente. Simplemente volver a abrir un espacio de diálogo en el que hagamos una valoración integral de lo que está pasando en el país y lo que tiene que hacer Movimiento Ciudadano. Después de mi visita a México el otro día, más convencido estoy de que yo ya no quiero participar en esto. Me parece que en la dirigencia de Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones. Tengo noticias importantes y muy buenas noticias. Ahorita en la mañana me llegó por correo la notificación como precandidato único por Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Refrendo mi apoyo total y les doy las gracias a don Dante, al partido y al equipo y precandidatos que confiaron en mí, que se impregnaron de energía, y en estos 10 días les demostramos que ni Xóchitl ni Sheinbaum tienen la energía, el proyecto y lo nuevo que es Movimiento Ciudadano. Creo que fui claro y no pienso hablar más sobre el tema, porque tenemos mucho trabajo en Jalisco. Yo tengo que estar concentrado en mis tareas como gobernador. Ya muchas opiniones hay sobre esos temas. Lo que tenía que decir, ya lo dije y creo que fui claro. Claro, si le proponen a usted, ¿se lanza? No puedo, además, ya pasaron los tiempos. ¿Qué dijeron? Que ya no iba a haber candidato. Ilusos. Les tengo muy buenas noticias. Qué buenas. Excelentes noticias para Nuevo León, para México y sobre todo para los jóvenes, que somos mayoría en este país. Quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Por eso me dejé la barba, la piochilla aquí, para mandar una señal. Que dijeron, vea, pues no. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno, precandidato. Y es el más naranja y fósforo de todos, porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano. La designación y anuncio de quien será el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano provocó un duro mensaje en redes sociales esta mañana del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Reiteró que desde hace 6 meses fijó su postura sobre lo que estaba sucediendo en el partido y que hoy confirmó que no se equivocó. Se dijo apenado de todo lo que está pasando porque le tiene un enorme cariño al proyecto y a su gente, y porque cree que él fue parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo. Que tras el anuncio de ayer de Samuel García destapando a Jorge Álvarez Maínez como candidato a la presidencia de México, no podía creer que en una mesa con botana y cerveza, el gobernador de Nuevo León se asumía como líder del movimiento y dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Que si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos. Que les tocará decidir a quienes hoy representan al proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega, según Alfaro, el futuro de su estado. Alfaro aseguró que en Jalisco, bastión, por cierto, de su partido,
las cosas son distintas. Las mujeres, los hombres del movimiento están unidos, dice, y concentrados en cuidar su casa. Finalizó diciendo que seguirá concentrado en su último año de gobierno, trabajando para cumplir su palabra con los jaliscienses. Más tarde, en entrevista informal, reiteró así su postura. Eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política. Pues lo que te queda, como digo, el mensaje, lo que te queda al final es la congruencia. Y me parece que se han hecho las cosas muy mal y que lo que se está haciendo a nivel nacional lastima también a nuestro proyecto en Jalisco. Lo dicho por Alfaro dejó un sabor agridulce en el evento estelar de lanzamiento del candidato de Movimiento Naranja. Aquí los detalles. Perdón, no es una designación del gobernador, se construyó un consenso, se escuchó y atendió a las fuerzas políticas más representativas del Movimiento Ciudadano. ¡Son panzas! Tenemos en usted al mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano. Sembramos a México en 10 días, todo el tema era el nuevo. Ya no se acordaban de la del teleprompter. Y ya pasó lo que todos sabemos que pasó. Hoy exhorto con toda la energía de Movimiento Ciudadano que vayamos por esos jóvenes que no se sienten representados. Le agradezco al equipo político que me hizo a mí decidir entrar a este proyecto, que es el equipo político de Movimiento Ciudadano en Jalisco. A mi amigo Clemente Castañeda, senador de la República, con quien he compartido, como decía Dante Delgado, muchas de las tareas. A la presidenta del Consejo Nacional, Verónica Delgadillo, que también fue mi compañera diputada, aguerrida, entregada. Conociéndola sé que va a dejar la piel para gobernar Guadalajara, la guardiana de Guadalajara. Y por supuesto, al líder del equipo político que viene de Jalisco, el próximo gobernador de Jalisco, mi gran amigo Pablo Lemus, próximo gobernador de Jalisco. Se puede ganar porque siempre va a ser mejor lo nuevo a lo viejo. Es el comienzo, todo estará mejor. Aspiro, por supuesto, a que el día 2 de junio el propio gobernador de Jalisco sea una de esas personas que me honre con su confianza y con su voto. Veíamos en este evento agridulce el momento en el que Dante Delgado se niega a petición de los asistentes a levantar la mano a Jorge Álvarez Maínez, pone a Pablo Lemus, quien será el candidato a gobernador en Jalisco, y ahí se levantan la mano todos. Pero finalmente sí le levantó la mano, al menos así lo publicó en esta fotografía. Y Armando Martínez, compañero reportero de Milenio, estuviste ahí. ¿Cómo se dio el momento en el que finalmente Dante Delgado sí le levanta la mano al precandidato Jorge Álvarez Maínez? Buenas noches. Alex, buenas noches, qué gusto saludarte. Y efectivamente esta imagen que ha causado polémica, en la que no levanta la mano Dante Delgado, pues se dio al inicio de este evento, hizo específicamente para darle representatividad a las dos fuerzas políticas pues que gobiernan en Jalisco y Nuevo León. Al final del evento, entre tantos aplausos y al calor de las fotografías, Dante Delgado se acercó al precandidato ya presidencial y le alzó la mano. También se compartieron algunas fotografías, se hizo precisamente un tumulto de fotógrafos alrededor de Dante Delgado y Jorge Álvarez Maínez al final de este evento, donde pues Alex sí terminó por alzarle la mano y pues sin pensar que generaría tanta polémica al final del evento como se generó en las redes sociales, pero
pues ese es el contraste en lo que sucedió en este día que ungieron a Álvarez Maínez ya como su abanderado rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, Alex. Muy bien, Armando, pues así, los dos momentos, el del inicio, donde no quiso y le levantó a Samuel y a Pablo Lemus que busca ser gobernador, actualmente gobierna Enrique Alfaro, lo ideal hubiera sido que estuviera Enrique Alfaro, pero ya les conté todo lo que ocurrió y las declaraciones y reacciones de Alfaro en contra de esta designación y nombramiento de Jorge Álvarez Maínez, y ahí al final del evento entonces le levanta la mano Dante Delgado y lo publica en sus redes sociales como respaldo a esta precandidatura. Armando, muchas gracias por el reporte y la cobertura. Seguimos pendientes, Alex. Muy buenas noches. Armando Martínez, reportero de Milenio que cubre Movimiento Ciudadano. El nombramiento de Álvarez Maínez no ha despertado mucha preocupación entre quienes serán sus contrincantes. Claudia Sheinbaum destacó que será el único hombre en la contienda cuando es tiempo de mujeres y reiteró que Movimiento Ciudadano no representa la transformación, sino al pasado. Tomaron la decisión de que fuera el coordinador de diputados, ¿es verdad? Sí. Faltaba un candidato. Es hombre, es el único candidato hombre, es tiempo de mujeres. Nosotros siempre hemos hablado de que hay dos proyectos en disputa. No son tres, son dos. Regresar al pasado o continuar con la transformación del país. Y la gran mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación. Ya tendrán que definir ellos dónde están, pero pues no están en la transformación. La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, no se ha pronunciado sobre la designación de Jorge Álvarez Maínez como candidato en Movimiento Ciudadano. Hoy estuvo en Baja California Sur, donde se reunió con militantes de la coalición que encabeza. Vamos a más información del día. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionó por segunda ocasión en el año con la magistrada Mónica Soto como su nueva presidenta, cuyo bloque se hizo notar al lograr mayoría de votos para revocar los plazos y requisitos para que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, concretara nombramientos y, por el contrario, el tribunal le autorizó designar a la que es encargada de la Secretaría Ejecutiva, sin la aprobación de todo el Consejo General o de mayoría del Consejo General, e incluso a una persona que no tenga una titularidad firme o que ya haya sido rechazada para alguna dirección. El nuevo bloque mayoritario en la Sala Superior del Tribunal aprobó con 3 votos a favor darle la razón a Morena, al PRI y al PT a favor de Guadalupe Tadei y tumbar el acuerdo que daba un ultimátum para nombrar más de una decena de vacantes de direcciones, unidades técnicas y de la propia Secretaría Ejecutiva del INE. Los 2 votos en contra de este proyecto fueron el de los magistrados Yanín Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón. Hoy fue el primer día de Ulises Lara como encargado de la Fiscalía Capitalina. Tras la salida de Ernestina Godoy, una de las críticas que hubo hacia esta designación fue que no tenía licenciatura en Derecho. Hoy se dio a conocer que ya cuenta con una cédula profesional, se expidió apenas este año, 2024. Llevamos 9 días y ya tiene cédula profesional de licenciado en Derecho. Según el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, Ulises Lara estudió la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario Cúspide de México. Aún así, no tendría los 5 años de experiencia que exige la Ley Orgánica de la Fiscalía para quien la encabece. Al respecto, la Fiscalía Capitalina informó en un comunicado que Ulises Lara asumió hoy la suplencia de la persona titular de la Fiscalía hasta que se designe al nuevo titular. Agregó en el comunicado que aunque el cargo de fiscal sí exige requisitos específicos, para el encargado conferido a Ulises Lara no es así. Como encargado no habría esos requisitos según la interpretación de la Fiscalía, lo que pone en este comunicado, por lo que no tiene ningún impedimento. Sin embargo, el comunicado no aclara si cuenta o no con la licenciatura y si tiene o no experiencia en Derecho por esos 5 años. Simplemente recalca que no debería cumplir con los mismos requisitos que quien ya es nombrado finalmente como fiscal permanente en el cargo por el tiempo que el Congreso capitalino lo designa. En tanto, en su primer acto público ya fuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy estuvo en los diálogos por la transformación, se realizaron en la Universidad Iberoamericana, y esto dijo al término del evento cuando le preguntan si Ulises Lara cumple o no con los requisitos para quedarse ahora como encargado de la Fiscalía Capitalina. Bueno, yo lo nombré coordinador y cumple con los requisitos para ser coordinador. Y en redes sociales está tomando mucho vuelo esto que le comento acerca de la veracidad de este título. Que se investigue, si hay alguna duda. Gracias.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Acapulco, ahí encabezó su conferencia mañanera, hablaron de los avances en la recuperación tras el paso del huracán Otis y a ambos se les preguntó sobre la situación de violencia que enfrenta el Estado. Esto dijeron. Afortunadamente son pocas las comunidades, pero hay todavía algunas comunidades en donde se protege a bandas de delincuentes, en donde las bandas de delincuentes tienen sus bases de apoyo, de protección. Todos los mexicanos tenemos nuestro derecho y no hay que dejarnos engañar. Ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo. No estoy hablando al tanteo, es que ayer se detuvieron a 3 presuntos delincuentes muy cerca de donde se dio el enfrentamiento en Petatlán y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera. Eso no es por ahí. Delineamos 5 ejes operativos, fueron el blindaje contra la delincuencia organizada, la seguridad en nuestras carreteras, el combate a la extorsión, por supuesto, y el fortalecimiento de las capacidades de comunicación e inteligencia. En Querétaro, la Fiscalía Estatal detuvo a 7 integrantes de un grupo dedicado al robo de combustible presuntamente relacionado al homicidio de 9 personas encontradas encajueladas. Le contaba yo de esta historia ayer. Las encontraron en San Juan del Río. Ayer le conté que esos cuerpos fueron encontrados en camionetas. Las placas de esas camionetas pertenecen al estado de Hidalgo y estaban justamente cerca de una toma clandestina, por lo que la detención tiene que ver presuntamente con ese delito, el robo de combustible. El vicefiscal de Querétaro, Humberto Pérez, dijo que esta detención se dio tras una serie de cateos realizados en los municipios de San Juan del Río, El Marqués, Tequisquiapan y la capital de Querétaro. Los poco más de 3,000 migrantes que aún quedaron en la caravana que partió desde Chiapas desde el 24 de diciembre pasado, ahora permanecen en Oaxaca. Ahí se desintegró parte de la caravana. Hoy acusan que sufren abusos, que no están recibiendo apoyo para que ellos mismos puedan pagar un autobús y así trasladarse por México rumbo a Estados Unidos. Me enlazo con mi compañero Ramón Bragaña, que está en la zona y que tiene los detalles, Ramón, de lo que están padeciendo los migrantes en esa zona del país. Buenas noches. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Así es una tragedia lo que están viviendo estos migrantes a su paso por esta región del Istmo de Tehuantepec. En San Pedro Tapanatepec llegaron hace un par de días procedentes de Chiapas y ellos lo que están pidiendo básicamente es que las autoridades les brinden las oportunidades a los transportistas que se encuentran en esta zona para que puedan trasladarlos desde San Pedro Tapanatepec a la Ciudad de México. Ellos están pidiendo que están dispuestos a pagar su propio pasaje. Alejandro, hay que recordar que el 4 de enero cerraron el Centro de Movilidad Migratoria que trabajó o estuvo en funciones más de 100 días aquí en el municipio de Juchitán y en el cual todos aquellos migrantes que contaran con el registro de esta plataforma CBP One podían llegar a la Ciudad de México con tranquilidad, con seguridad, lejos de los robos, de las extorsiones y de toda esta violencia que sufren en su caminar hacia la frontera norte del país. Hoy la desesperación se hizo presa de ellos. Algunos migrantes, principalmente cubanos, estaban ya pidiendo, diciendo, aunque vendamos parte de nuestro cuerpo, que perdamos algunos dedos, ellos tienen que llegar a la Ciudad de México. Están exigiendo y pidiéndole a las autoridades poder hacerlo de manera segura. Han sido objeto de robos, de extorsiones, de secuestros, de violaciones. Platicamos con algunas familias, Alex, donde en el paso, en los límites con la frontera sur de Guatemala y México, al momento de pasar en esta balsa y ingresar al estado de Chiapas, sufrieron el intento de violación de algunas menores, un hecho lamentable, sobre todo porque en esta caravana, Alex, vienen decenas de familias, hay más de 700 niños que forman parte de esta caravana, gente también con algún tipo de discapacidad diferente, así como también adultos mayores. Vamos a escuchar a este migrante cubano, quien pide prácticamente de manera desesperada que les brinden esta oportunidad de viajar de manera segura, Alex. Yo como inmigrante, y es la misma voz que tiene prácticamente todos los que están acá, no queremos seguir caminando hasta el próximo pueblo porque estamos corriendo peligro. Nosotros exigimos encarecidamente los ómnibus acá porque nuestra vida corre peligro. Estamos dispuestos a pagar el transporte, aunque tengamos que perder una parte del cuerpo, porque muchos de los que estamos aquí no tienen dinero. Aunque tengamos que arrancarnos 2 dedos para poder llegar a la Ciudad de México, lo vamos a hacer. Pero necesitamos que lo pongan.
Bien, Ramón, así la desesperación de los migrantes por poderse trasladar desde Oaxaca hacia la capital de nuestro país, la Ciudad de México. Te agradezco el reporte y nos mantenemos atentos. Buenas noches, Alex. Gracias a Ramón Bragaña allá en Oaxaca. Mientras tanto, hay migrantes que han logrado obtener un empleo, una fuente de ingresos aquí en la Ciudad de México y lo hacen en la central de Abasto. Este es un trabajo de mi compañero Iván Cabanzo. En su paso por la Ciudad de México, migrantes de distintas nacionalidades encontraron la posibilidad de tener una mejor vida, sin necesidad de seguir viajando hasta la frontera norte para solicitar asilo a Estados Unidos. Todo el mundo sabe que los americanos es el país del poder, es el país del poder del mundo. Todo el mundo quiere vivir en Estados Unidos, pero aquí en México me siento bien. Si tengo que irme para Estados Unidos, me voy. Si tengo que quedarme aquí, me quedo aquí. Muchos buscaron empleo en la central de Abasto, el mayor mercado mayorista de Latinoamérica, y lo consiguieron. Algunos atienden los negocios, otros transportan las mercancías. En realidad hay mucho trabajo, uno pasa por todos los puestos y hay muchos que requieren personal. No ha sido fácil. A pesar de que varios son profesionistas, han tenido que aprender otros oficios para subsistir, como Josué, que hoy atiende una carnicería. Estoy trabajando aquí en México como carnicero, no es mi profesión. Mi profesión es electromecánico y ingeniero en electrónica. Fui preguntando de local en local hasta que llegué a un local en otra carnicería de aquí, por este mismo pasillo, y bueno, trabajé ahí como 2 semanas y después me refirieron para acá. Los dueños de los negocios le han abierto las puertas a los migrantes, no los discriminan ni estigmatizan, al contrario, pueden ayudarlos y los hacen con gusto. Porque siempre he considerado que entre las naciones no deben de existir las fronteras y mucho menos el racismo. Es lamentable ver y pensar en que la gente cree que por un color de piel los demás no se merecen una oportunidad. Con imágenes de Oscar Aro, para Milenio Noticias, Iván Cabanzo. Hay muchas personas buenas acá, a pesar de lo peligroso que fue el trayecto allá hasta acá, hubo personas que se acercaron y nos dieron comida. Eso se agradece mucho, porque en verdad uno la pasa difícil, uno sufre. Pero son miles los migrantes que buscan ese tipo de oportunidades, por lo menos mientras pasan el tiempo que tienen que pasar en México rumbo a Estados Unidos. Ya vimos lo que pasa en el sur, vimos esta fuente de empleo para algunos cuantos, pero hay otros en el norte y en zonas donde están pasando realmente mucho frío. 400 migrantes permanecen varados en Torreón, Coahuila. Están enfrentándose a los estragos del frío que azota esa entidad. Tienen que cubrirse con bolsas de plástico, cajas de cartón. Por las noches el termómetro desciende hasta los 2 grados centígrados. La sensación térmica incluso es de 3 o 4 grados menos. El alto flujo migratorio en esa entidad ha hecho que algunos migrantes no encuentren lugares para quedarse, para descansar y protegerse de estas bajas temperaturas. Así es como lo narran. Es muy sufrido, la verdad que hace mucho frío y eso como en Guatemala no es así, ¿verdad? Entonces en Guatemala lo que hay allá es mucho calor, en cambio aquí hace mucho frío, entonces hay diferencia lo que hay, entonces la verdad es mucho la temperatura aquí, hace mucho frío. Y demasiado frío, un frío tremendo, pero tenemos que echarles ganas pues porque no tenemos de otra, tenemos que soportar el frío y adelante. Y en Estados Unidos las cosas no son distintas. En Nueva York, una ciudad santuario donde no se persigue a los migrantes indocumentados, se les permitió estar en hoteles, se les dio albergue durante 60 días. Pero quienes no lograron encontrar un lugar donde refugiarse fueron desalojados y ahora enfrentan el frío de las calles de la Gran Manzana. Me dijeron que tenía 60 días para podernos reubicar, ¿sí? Pero que no había ningún problema, que podíamos ir a la principal, que ellos no solucionaban. Pero ya como he visto en noticias que son muchos los que se han ido, entonces no sabemos a dónde nos van a mandar. 60 días, muy poquito tiempo para uno conseguir, más que el arriendo acá es muy costoso.
somos un ser humano, que nos reubique, porque necesitamos un techito, más ahorita que está el frío. Si vieran lo que uno pasa para uno llegar acá, es duro. En Ecuador suman al menos 10 personas muertas, más de 320 personas detenidas por los disturbios de ayer en cárceles y distintas ciudades de ese país. Además, hay 130 guardias tomados como rehenes en las prisiones de Ecuador. Hoy las calles en Guayaquil amanecieron semivacías, comercios cerrados, poca afluencia en el transporte. También se dio a conocer que otro líder criminal se fugó en medio del caos generado durante el día de ayer. Se trata de Fabricio Colón Pico, líder regional de Los Lobos, grupo antagónico a los Choneros, liderados por Adolfo Macías alias Fito, quien se fugó apenas, se dice, desde el mes de diciembre. Tras esta crisis de violencia, el presidente Daniel Noboa informó que iba a deportar a 1.500 presos colombianos para aliviar así el hacinamiento de las cárceles. Horas más tarde, en una reunión con embajadores y diplomáticos, aseguró que su gobierno está en guerra contra el terrorismo. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman, y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos, me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Es difícil, es duro, y me solidarizo también con las familias. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de 5 años o más puede ser con coordinación con la contraparte, puede ser sacado del país y enviado a su país. Entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Los gobiernos de los otros países no le han respondido sobre si aceptarían o no a los presos que sean de ese origen, de Perú o de Colombia. Lo que sí hicieron fue que desplegaron sus fuerzas armadas en la frontera, en los límites con Ecuador, con el fin de evitar que los líderes criminales escapen de Ecuador tras la fuga que se dio de las cárceles. Tanto Perú como Colombia condenaron la violencia y ofrecieron su apoyo al gobierno de Daniel Noboa, al igual que los gobiernos de Argentina, Estados Unidos, Panamá y también México. Pausa, volvemos. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio y así vamos para el arranque 2024 con las últimas cifras de lo que pasó en 2023 en materia de inflación y creación de empleo. Bienvenida, Sof. Buenas noches, Alejandro. No, y además lo que nos viene para este año, porque así como a principios del año pasado pensábamos que íbamos a cerrar 2023 con un crecimiento por debajo del 2%, pues cerramos 2023 con un crecimiento, pues dependiendo a quién le preguntas, pero más cercano al 3.4, 3.6%. Bastante alto, ¿no? Ya nos dirá el INEGI si las estimaciones están en ese rango, pero todo parece indicar que hacia allá nos estamos moviendo. Entonces, destaca, sin embargo, este contraste con algunos claroscuros que me gustaría abordar ahorita: inflación y mercado laboral. Primero, inflación, tenemos todavía el semáforo de inflación en rojo, pues entre otras cosas, como pueden ver en pantalla, porque el objetivo de inflación es 3% más menos un punto porcentual, digamos que entre 4 y 2%. Y como pueden ver, la inflación general está todavía en 4.66%, salió ligeramente más alta de lo que se esperaba, 4.5% era la estimación que se esperaba, y eso obviamente puso muy nerviosos a todos. Sin embargo, la barra central es el componente subyacente, que siempre que vengo a contarles de inflación les explico que ese es el que tenemos que voltear a ver, porque es el que nos da la trayectoria de la inflación de largo plazo y responde, digamos, a los cambios en los precios de los bienes que no fluctúan tanto y no dependen, digamos, ni del cambio climático ni de las tarifas de gobierno. Por eso, la tercera barrita, que es la inflación no subyacente, esa dio un brinco al doble. Estábamos hablando que estábamos por arriba del 1.5%, 1.2%. Se fue a 3.39. Se fue a 3.39, entre otras cosas, porque los agropecuarios se fueron muy arriba. Una inflación en el índice agropecuarios del 11%. Estamos hablando frutas y verduras en concreto, que pues no podemos descartar que el cambio climático vaya a acabar afectando las cosechas.
Ahora, ¿qué pasa con los energéticos? Pues también un ligero repunte en la desinflación que veníamos viendo, por ejemplo, en el gas, pero lo más importante es, regresando a la columna central, la inflación subyacente, esa que depende de los precios de mercado y que nos muestra la de largo plazo, esa sigue hacia abajo. Entonces, buenas noticias en ese sentido, un pequeño susto porque pues resulta que la inflación general fue más alta, pero es general debido al incremento en el componente más volátil de la inflación y no tendríamos que pensar que se van a tomar medidas desde el Banco de México respecto a la inflación, al menos ahora. ¿Tendríamos que ver enero una inflación similar o veríamos ya un poco más hacia abajo, más contenida? Pues Banco de México estima que vamos a empezar a ver disminuciones en la inflación hacia el segundo trimestre. Entonces, es muy probable que si hay reducciones en la tasa de interés de referencia, primero van a tener que haber un par de lecturas, es decir, un par de meses donde la inflación subyacente siga hacia abajo y ya entre en el margen de variabilidad, lo cual pues posiblemente ocurra más hacia el cierre del año. Bien, otro dato con el cual pues medimos cómo nos fue en términos económicos es la creación de empleos. ¿Cómo cerramos 2023? Pues mira, 2023 ahí sí con un verdadero dolor de cabeza, porque para que haya empleo de calidad para todas las personas que se incorporan al mercado laboral, tendría que haber 1.200.000 puestos de trabajo al año. Cerramos el año con 650.000 puestos de trabajo y ahí en pantalla lo que están viendo pues es justamente cómo se movió el registro entre enero y diciembre de cada año. Pueden ver el semáforo pues está en rojo prácticamente desde el inicio de la serie por dos razones. Primero que nada, porque en diciembre de todos los años se pierden muchos empleos. Claro. Esto se debe a que se contrata menos, no necesariamente a que se corra más a la gente. Pero el otro componente es que sí vimos una ralentización económica que obviamente se refleja directamente en el mercado laboral, sobre todo el mercado laboral formal, que recordemos son 22 millones de personas y ahí el asterisco positivo es que sí estamos en la creación de empleo, nunca había visto México tantos empleos formales, 22 millones de estos 60 millones de personas que trabajamos o buscamos un trabajo de manera activa. Sin embargo, pues obviamente con la mitad de la creación de empleos de la que se necesitaría para que más personas tuvieran un empleo de calidad, pues no es todavía un dato que podamos celebrar y de hecho es una contracción más grande de la que habíamos visto prácticamente en todo el siglo XX, en un diciembre, en un mal diciembre, para un cierre, pues con un crecimiento económico sorprendente. Sí, si vemos ahí en años anteriores, ¿no? 2020 obviamente el año de la pandemia completamente hacia abajo, 2021 un repunte y luego cómo va bajando, ¿no? 2022, 2023, esto que nos apuntas y digamos que es una buena base, 22 millones que tengan un trabajo formal con estos datos que aporta el IMSS. Sin embargo, no se creó lo suficiente o se crearon la mitad de empleos que se debían de haber creado el año pasado. No, sin duda, y creo que el apunte final sería entender que realmente para que el crecimiento se traduzca en prosperidad para más personas y en calidad de vida para las familias, pues no basta con tener transferencias, necesitamos poder pues ganar el sustento del hogar de manera propia y eso se logra con empleo de calidad. Bien, Sof, pues te agradezco muchísimo. Feliz año. Feliz año, Alejandro. Y para todos los de México, ¿cómo vamos? Muchas gracias. Y así vamos con Sofía Ramírez Aguilar. Pausa, volvemos. Le decía yo hace unos momentos que hoy asumió como encargado o suplente de la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, a quien tengo ya en la línea de Milenio. Me da muchísimo gusto saludar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex, a sus órdenes. Bien, asume entonces como encargado o suplente, ¿es correcto el cargo? Sí, la figura es que se asume la suplencia de la titularidad por Ministerio de Ley, de acuerdo a nuestro ley orgánica y reglamento. Sí, leía yo el comunicado que daba a conocer la Fiscalía que ahora encabeza, dando a conocer que usted cumple, digamos, con los requisitos para una suplencia o como encargado, que usted tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado, y la duda que ha surgido durante el día, y me gustaría que nos ayudara a aclarar, es si tiene o no este requisito que tendría cualquier fiscal, pero en su caso no sé si sea o no un requisito, como licenciado en Derecho. Bueno, primero le explico que la suplencia para este tipo de efectos, el requisito es ser coordinador de investigación territorial. Claro, el cargo. Es decir, el cargo se asume la suplencia en función del orden de prelación de las diferentes coordinaciones y la primera que lo asume en caso de ausencia del titular es el coordinador de investigación territorial.
cargo para el que fue asignado y que por el cual ahora estoy haciendo la tarea de coordinación de investigación territorial y suplente de las tareas y el despacho de los asuntos del titular de la fiscal general. Esa es la primera cosa, para que lo tengamos en claro. Esto significa que no soy el fiscal general, sino soy el encargado del despacho de los asuntos, o el que asume la suplencia de esta tarea, como lo dice claramente el reglamento. Para los requisitos de fiscal general, de acuerdo a lo que marca la Constitución y los diferentes ordenamientos, se tiene que presentar el Consejo Judicial Ciudadano una convocatoria para que se elabore una terna. Se tienen que presentar los probables o los candidatos, la gente que deseen participar del mismo y cumplir con todos los requisitos que ahí se señalan, entre otros, ser licenciado en Derecho, tener experiencia de 5 años, cumplir con las entrevistas, hacer todo el procedimiento, finalmente ser dentro de la terna señalado por la comisión por mayoría de votos, después ser presentada esa terna ante la jefatura de gobierno. El jefe de gobierno da su opinión razonada sobre el caso, presentarla a la mayoría del Congreso, al Pleno del Congreso, quien deberá decidir por mayoría calificada si se queda esa persona propuesta de la terna que fue señalada por el Consejo Judicial Ciudadano. Es decir, eso es todo un procedimiento y tendrá que ocurrir y ya corresponderá, como lo estoy explicando, a que cada una de las instancias haga lo que corresponde. Ya, digamos que no son requisitos para el cargo que usted actualmente encabeza, simplemente se necesitaba el cargo que usted asumió ayer, el de esta coordinación, ¿no? Y el otro asunto es si se obtuvo o no esta cédula profesional en materia de derecho recientemente y si tiene algo que ver con tal vez alguna aspiración, y le pregunto si la tiene, de mantenerse en este cargo pasando por todo el procedimiento que usted me acaba de detallar y en un momento ser ratificado como fiscal. Le explico porque sí, tiene razón, ha sido motivo de una serie de opiniones. Le comento que yo he venido realizando estudios diversos, diferentes, tengo 2 maestrías, he terminado el doctorado y he estado haciendo la licenciatura. Y para poder tener una cédula, como seguramente lo sabrá el público, pues se necesita completar los estudios en una institución debidamente registrada, con registro de validez oficial de los mismos estudios, cursarlos, hacer el trámite y para ese efecto después ya solicitar ante el Registro General de Profesiones el otorgamiento de la cédula si se han cumplido con todos los requisitos. Han dicho que esto ha sido un procedimiento exprés, novedoso. Yo lo que le puedo decir es que durante el tiempo estudié esta licenciatura, cubrí con todos los requisitos y no había yo hecho la solicitar el trámite de cédula. Y fue lo que hice. Cumplía con todos los requisitos, ya estaba cubierto y se pagó. Pero no hubiera sido posible si no se hubiera estudiado con la antelación y se hubieran obtenido todos los requisitos para tener el grado de licenciado. Sí, digamos que el trámite de la cédula es el que es reciente, pero usted lo estudió con anterioridad. Así es. ¿Cuándo la cursó? ¿Cuándo cursó la licenciatura? Mire, a partir en mi caso, ya lo tenía yo desde el 16, pero mire, 16. Yo no quisiera entrar en detalles, sí, porque también puede usted empezar a hacer alguna otra interpretación respecto a lo que dice la propia norma. Yo quisiera constreñirme y agradecerle desde luego la posibilidad de explicarlo. Uno, que es un trámite que está basado en las normas y que es completamente legal, y que si hay alguna duda, pues se pueden hacer las aclaraciones pertinentes y que por favor pues se tenga confianza primero en eso. Segundo, que el cargo que asumo tiene que ver con la responsabilidad dentro del área orgánica que se llama Coordinador de Investigación Territorial y por Ministerio de Ley y Suplencia estoy asumiendo los cargos del despacho de las tareas de la Fiscalía General. Que estamos a sus órdenes, que le vamos a dar continuidad a todos los asuntos que se venían trabajando desde que se encontraba la titular Ernestina Godoy y que nosotros tenemos pues responsabilidades importantes que cubrir en las diferentes coordinaciones con un equipo muy consolidado, diría yo, de todos los compañeros con los que hemos venido trabajando, tanto en la coordinación de género, en procesos, en el área de alto impacto, en la de las relevantes, en fin, tenemos investigación estratégica y todo el equipo está trabajando. Le quiero decir que además estamos ya en esa función, trabajando en el gabinete, que le vamos a dar esa continuidad también igualmente. Han dicho si eso es lo que se protege o no, vamos a seguir teniendo toda la actividad de atención ciudadana, de atención en las agencias,
territoriales, el trabajo que se ha estado también atendiendo por la vía también de las formas que tenemos como el Ministerio Público virtual, con el cual hemos estado también prestando atención. O sea, sigue funcionando, seguimos trabajando, seguimos atentos y vamos a seguir haciendo pues lo que corresponde y a darle continuidad a las investigaciones para garantizar la justicia a la población de la Ciudad de México. Digamos que se mantiene el trabajo que ya se venía haciendo en la actual administración de la Fiscalía, en esta suplencia que usted encabezará. Y le reitero la pregunta nada más para que haya claridad. ¿Le gustaría mantenerse, ser ratificado como fiscal más allá de la suplencia o el tiempo que dure la suplencia? Pues mire, yo le diría que ahora la tarea que yo tengo que cumplir es esta. Estamos en esta misión. Tendríamos que esperar. Ya va a ser responsabilidad de las otras instancias y de los tiempos. Por ahora, esto es una tarea que está debidamente clarificada para atender todos estos temas, para darle, como les decía yo, continuidad, resolver los pendientes y, por supuesto, todos los asuntos que de manera vigente se van presentando. Entiendo cuando que venga la convocatoria, cuando estemos en las condiciones, cuando sea, pues valoraremos los tiempos y lo haremos público, porque no habrá de otra manera y estaremos participando si es que existen las condiciones para ello. De lo contrario, seguiremos trabajando en lo que estamos haciendo hasta ahora, pero mientras tanto, yo le diría, vamos a darle con todo a lo que tenemos ya como responsabilidad y hay una agenda muy larga de temas y ojalá me dé la oportunidad más adelante lo platiquemos para seguirle dando información de lo que está pasando en la ciudad y cómo estamos combatiendo. No es su prioridad. No es su prioridad, pero no lo descarta. Ahora, hay dos casos de los cuales me gustaría preguntarle, porque fueron motivo también en estos días de disputa política, de ratificación o no ratificación de la fiscal Godoy, que es la investigación que ustedes encabezan, que están realizando sobre el llamado cártel inmobiliario y también sobre esta presunta red de trata y que de alguna u otra manera están ligados ya sea o con el PAN o con el PRI, dicho por la propia, en este momento, exfiscal Godoy. ¿Esas investigaciones avanzan? ¿Son prioritarias para esta suplencia que usted encabeza? Desde luego hemos estado dando avances y le puedo decir con todo también que daremos en breve también algunos resultados porque estos procesos, hay que decirlo, no se detienen porque se vaya la titular o la persona titular de todas estas tareas. Ahora me toca a mí una parte de estos asuntos, pero están trabajadas desde nuestros agentes del Ministerio Público que se encuentran en las agencias especializadas o las territoriales. Algunas ya están, digamos, ya en procesos de enjuiciamiento, otros tantos más. Bueno, todo eso continúa y este caso es de los dos que usted me está señalando, por supuesto que tienen elementos, habrá seguramente otros pruebas, habrá más datos y lo vamos a seguir informando. Y en este caso puntualmente se lo digo, estaremos informando yo creo que próximamente de algunos avances importantes. Bien. Sí, porque parecía que no se lograba confirmar, digamos, el vínculo, la participación de algunos líderes que de hecho competirán por cargos de elección popular, líderes panistas en este caso, y también de algunos personajes del PRI en estos dos casos que reitero fueron materia de discusión. Sí, en lo judicial, pero también en la política estos últimos días. Entonces, siguen en eso, entre otros temas. Nada más es importante recordarlo. La investigación no está, digamos, señalada porque sean militantes o no de un partido, lo hemos aclarado en múltiples ocasiones. Tiene que ver con los elementos de prueba que nosotros podemos presentar en relación a la probable comisión de un delito. Y en esa probable comisión de delito nos tendremos que hacer todo lo necesario, como nos corresponde en el caso de la acusación, de darla fundada con todos los datos que puedan ser presentados, así como los estudios periciales que también demuestren de lo que estamos diciendo, si es que decimos que fue por enriquecimiento ilícito, por cualquier otra cosa, hacerlo, presentarlo, y será, como usted sabrá también en público, pues presentado ante un juez que va a determinar las condiciones. Entonces, lo que sí valdría la pena insistir es continuar la investigación por la probable comisión de estos delitos hasta que no genere sentencia. Pues no podemos decir si fueron o no cometidos. Esto significa que tanto la parte nuestra, que nos corresponde hacer la acusación, como a la parte señalada hacia su defensa, pues hasta que no concluya nosotros podremos decir que tiene que ver estrictamente con la investigación de delitos. El tema de la participación política la respetamos desde luego como siempre toda clase de militancia, pero no son los criterios con los cuales se hace la investigación, sino sobre los hechos, los datos, la investigación científica y las pruebas. Bien. Así que pues mucho de eso vamos a
a explicar. De lo que tengamos ya se lo estaremos comentando, y bueno, pues estaremos igualmente pendiente a todos los asuntos que tienen que ver con los tiempos electorales, porque habrá cosas que podremos informar y difundir, como son, usted lo sabe, hay un tipo de veda sobre la propia publicidad de algunas cosas, vamos a igualmente respetarlo, pero por ahora le puedo decir que sí habremos de ir dando avances, en qué estados se encuentran las investigaciones y si existen algunos datos nuevos. Bien, pues yo le agradezco mucho. Desde luego la posibilidad de que nos den para poder platicar desde su medio. Bien, pues aquí mantenemos la comunicación, le agradezco mucho. No tiene que agradecer, al contrario, a usted por su espacio y a su público. Bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es Ulises Lara López, en la que es su primera entrevista como encargado de despacho, suplente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Pausa, volvemos. Minelia Ataide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Esta noche justamente con información de los Pumas para que, bueno, todos los aficionados obviamente al conjunto universitario tengan listo ya el calendario del Clausura 2024 que arranca este fin de semana y por supuesto el de los Pumas que ya presentaron hoy a sus refuerzos para este torneo, Alex. La verdad, muy buenos jugadores, Guillermo Martínez, Rogelio Funes Mori y Piero Quispe son los refuerzos justamente de este conjunto universitario. Elementos que llegan, te decía, con buenos números y actuaciones. Por ejemplo, Rogelio Funes Mori es el máximo goleador en la historia de Rayados de Monterrey con 160 goles. Guillermo Martínez metió 17 goles en el 2023 con el Puebla y Piero Quispe llega tras ser campeón en Perú. Así es que traen un buen historial estos futbolistas importantes. ¿Por qué? Porque recordemos que Pumas había perdido a dos elementos importantes justamente en el ataque como Juan Ignacio Dineno y Gabriel Fernández y bueno, llegan dos elementos a reforzar la delantera de los Pumas. Vamos a escuchar lo que comenta Funes Mori en su presentación. Desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá, no lo dudé, así que y lo más importante es que quería seguir en el país, entonces sé que la institución de Puma es muy exigente, tiene una gente que alienta mucho, que su hinchada es muy importante, entonces estoy muy contento, estoy preparado para lo que viene. Y bueno, estos son los tres refuerzos, te decía Alex, para el Clausura 2024. Ahí tenemos a Rogelio Funes Mori, tiene 32 años, argentino, bueno, con nacionalidad obviamente mexicana, delantero. Guillermo Martínez, también centrodelantero, 28 años, mexicano. Piero Quispe, 22 años, peruano, es mediocampista. Estos son los tres elementos que trae la directiva de los Pumas. Después de haber hecho un gran torneo en la Apertura 2023, quiere repetir el conjunto universitario. Se fue, recordemos, Antonio Mohamed. Turco, sí. Exactamente, pero quieren seguir obviamente con la esencia y el trabajo que había hecho, que bien hizo justamente el entrenador argentino. Bien, pues veremos cómo le va a los Pumas ahora con este nuevo fichaje. Tres buenos futbolistas que han hecho un buen trabajo en otros equipos. Veremos cómo se integran a los Pumas. Sí, exacto. Recordemos que van ahora de la mano de Gustavo Lema, quien era auxiliar del Turco Mohamed. Se queda para esta temporada. Quieren, te digo, seguir ese espíritu de Antonio Mohamed, esa convicción que tenía el conjunto universitario con él y jugaba muy bien, por cierto, con él, y quieren pues seguir con ello. Veremos si realmente es que pueden hacer. Bien, Minelli, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Agradezco a Carlos Marín que nos cedió el tiempo este día con motivo de la entrevista que tuvimos los últimos minutos de este espacio. A él lo van a poder ver como todas las noches a las 11:45 aquí en Milenio Televisión. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Los dejo con Azucena Oresti.